La nefrona es la unidad funcional del riñón. Cada riñón humano contiene entre 800.000 y 1.000.000 de nefronas. Son las estructuras encargadas de formar la orina y mantener el equilibrio interno del cuerpo. Cada nefrona está formada por dos grandes componentes. Primero, un conjunto de capilares llamado glomérulo. Acá es donde se filtran grandes cantidades de líquido desde la sangre. Segundo, un túbulo largo donde ese líquido filtrado se transforma progresivamente en orina mientras avanza hacia la pelvis renal. El glomérulo es una red de capilares revestido por células epiteliales y está rodeado por la cápsula de Bowman, que recibe el filtrado inicial. Desde los capilares, el líquido pasa a la cápsula de Bowman y luego entra al túbulo proximal, donde se continúa hacia el asa de Henle, que baja a la médula renal. El asa de Henle tiene dos ramas, una descendente y otra ascendente. Al final de la rama ascendente se encuentra un pequeño grupo de células especializadas llamada la mácula densa. Después el filtrado pasa al túbulo distal, que está también en la corteza renal. Luego continúa hacia el túbulo conector, que desemboca en el conducto colector cortical. Varios conductos colectores corticales, entre 8 y 10, se unen para formar un conducto colector mayor. Este desciende hacia la médula, se convierte en un conducto colector medular y finalmente desemboca en la pelvis renal a través de las papilas. La filtración glomerular ocurre en el glomérulo, donde la sangre es filtrada. El agua, electrolitos, glucosa y productos de desechos como la urea pasa al espacio de Bowman, formando el filtrado primario. Las células sanguíneas y las proteínas grandes permanecen en la sangre. El riñón cuenta con varios mecanismos de regulación que aseguran que la filtración glomerular, el volumen de orina y el equilibrio interno del cuerpo se mantengan estables, incluso cuando cambia la presión arterial o las necesidades del organismo. Uno de los mecanismos más importantes es la autorregulación renal, que permite que el flujo sanguíneo y la tasa de filtración glomerular se mantengan constantes. Este proceso incluye dos sistemas. El mecanismo miogénico, donde los vasos del riñón se contraen o se relajan automáticamente según los cambios de presión. Y el retrocontrol túbulo glomerular, mediado por la mácula densa, que detecta la concentración de sodio en el túbulo distal y ajusta la filtración aumentando o disminuyendo el calibre de la arteriola aferente. Otro mecanismo clave es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando el riñón detecta baja presión, libera renina, que desencadena una serie de reacciones que elevan la presión arterial, aumentando la reabsorción de sodio y ayuda a conservar el agua. Además, la hormona como la aldosterona, la hormona antidiurética y los péptidos natriuréticos regulan el volumen sanguíneo y la eliminación o retención de agua y electrolitos según las necesidades del cuerpo. En conjunto, estos mecanismos permiten que el riñón mantenga la presión arterial, el volumen de líquidos y la composición de la sangre, y el equilibrio ácido-base de manera precisa y constante. El túbulo contorneado proximal es la primera porción del túbulo renal después de la cápsula de Bowman. Su función principal es reabsorber la mayor parte de los componentes útiles del filtrado glomerular. Sus funciones principales son reabsorber alrededor del 55 al 65% del agua y del sodio filtrado, reabsorbe el 100% de la glucosa y aminoácidos en condiciones normales, recupera bicarbonato, potasio, cloro y otros nutrientes esenciales. También participa en la secreción de sustancias como iones de hidrógeno, toxinas y algunos fármacos. El túbulo contorneado proximal es esencial para evitar la pérdida de sustancias vitales y para mantener el equilibrio de líquidos, electrolitos y el pH del cuerpo. El asa de Henle es una porción del túbulo renal que desciende desde la corteza hacia la médula y luego vuelve a ascender. Está formado por una rama descendente y una rama ascendente, cada uno con funciones específicas. Su función principal es concentrar o diluir la orina, regulando la cantidad de agua y electrolitos que el cuerpo necesita conservar. La rama descendente permite la salida de agua, mientras que la rama ascendente es impermeable al agua y se encarga de reabsorber sodio, cloro y potasio. Gracias a este mecanismo, el asa crea un gradiente osmótico en la médula renal que permite que los riñones concentren la orina y mantengan el equilibrio de líquidos en el organismo. El túbulo contorneado distal es la parte del túbulo renal que continúa después del asa de Henle y se ubica en la corteza del riñón. Su principal función es realizar los ajustes finales para el filtrado para regular la cantidad de sodio, agua y otros iones que el cuerpo necesita conservar o eliminar. En este segmento se reabsorbe sodio bajo la acción de la hormona aldosterona y se regula el pH y los electrolitos mediante la secreción de iones de hidrógeno y potasio. El túbulo contorneado distal también trabaja junto a la mácula densa para controlar la filtración glomerular, contribuyendo de manera esencial el equilibrio hidroelectrolítico y a la composición final de la orina.
El sistema multiplicador de contracorriente es un mecanismo del riñón que permite concentrar la orina y ahorrar agua. Ocurre principalmente en el asa de Henle, donde la rama descendente y la ascendente trabajan en direcciones opuestas, creando un gradiente de concentración en la médula renal. La rama descendente del asa es permeable al agua, por lo que el agua sale hacia la médula, haciendo que el filtrado se vuelva más concentrado. En cambio, la rama ascendente es impermeable al agua, pero reabsorbe activamente sodio, cloro y potasio hacia la médula. Esto aumenta la concentración de solutos alrededor del asa. Al trabajar en sentido contrario y repetir este proceso a lo largo del asa, se multiplica la diferencia de concentración, generando un gradiente osmótico muy alto en la médula renal. Este gradiente es esencial para que más adelante en los conductos colectores el cuerpo pueda reabsorber agua cuando la necesita y producir una orina más concentrada. En resumen, el sistema multiplicador de contracorriente permite a los riñones regular el equilibrio de agua y mantener la concentración adecuada de orina.